Al principio del verano el campo está lleno de plantas que han crecido durante la primavera y ahora tienen abundantes hojas, flores o frutos. Parece ser el momento ideal para recoger algunas y teñir con ellas. En este vídeo voy a teñir lana con tintes naturales. Enseñaré todo el proceso para teñir con hojas de manzano que he recogido y secado. Y también os enseñaré los resultados de experimentar este mismo proceso con otras plantas recogidas en el lugar, como el laurel, el hinojo o la retama, que dan igualmente tonos amarillos y verdes. Lo primero es preparar las madejas. Utilizando una devanadora y una balanza separo la cantidad de lana que quiero teñir. Es importante saber cuántos gramos son porque todos los ingredientes del tinte irán medidos en función de la cantidad de lana a teñir. En este ejemplo voy a teñir 25 gramos de lana. Antes de sacarla de la devanadora, ato la lana de esta manera en 4 lugares, sin apretar demasiado. Esto ayuda a que no se líe y luego no tengamos que pasar horas desenredando. Para guardarla hasta el momento de teñir la enrollo de esta manera. Antes de teñir lavo la lana en agua con jabón neutro. La cantidad de jabón que pongo es el 1% del peso de la fibra. Llevo el agua a 60 grados y la dejo 1 hora removiendo de vez en cuando. Después la dejo enfriar, aclaro y la escurro. Para mordentar la lana y que el color se quede fijado, utilizo alumbre al 15% del peso de la fibra. En este caso son 4 gramos. Y lo disuelvo en el agua ya un poco caliente. Meto la lana bien mojada, subo la temperatura hasta 90 grados y la dejo 1 hora removiendo de vez en cuando. Luego la dejo enfriar, aclaro y la escurro. Para teñir utilizo hojas del manzano de mi casa que he dejado secar en el trastero y luego las he pasado por una trituradora para desmenuzarlas. Pongo el 100% del peso de la fibra, o sea, 25 gramos en este caso, dentro de una bolsita de tela de visillo de poliéster que cierro con un cordón, para que no se metan los trocitos de las hojas en medio de la lana. Extraigo el tinte de las hojas dejándolas durante 30 minutos en agua a 80 grados. A continuación, añado la lana bien mojada y la dejo otros 30 minutos a 80 grados. Luego apago y la dejo reposar 1 hora y media dentro del tinte. Y mientras reposa, ¿por qué no aprovechar para darle un like a este vídeo si te está gustando y suscribirte al canal? Por último, la enjuago y la dejo en agua limpia a 80 grados durante 10 minutos. Ahora voy a modificar la mitad de la lana que he teñido con sulfato de hierro, al 1% del peso de la fibra. El sulfato lo disuelvo en agua a 60 grados aproximadamente. Al introducir la lana subo la temperatura a 70 grados y estoy atenta ya que el color puede cambiar muy rápido. En este caso la dejo unos 8 minutos, aunque a veces con solo 1 minuto o 2 es suficiente. Cuando estoy contenta con el color la retiro, la enjuago y le doy un último hervor a 80 grados en agua limpia durante 10 minutos. El color se aclara bastante una vez que la lana se seca. Aquí veis cómo he obtenido un amarillo ocre del tinte de las hojas y un verde oliva al modificarlo con sulfato de hierro. Como decía al principio, en esta época del año el campo rebosa de hierbas y estoy muy animada para probar este método con algunas plantas de mi entorno. Hace pocos días celebramos el inicio del verano con la noche de San Juan y sus rituales mágicos. Uno de los más habituales en Galicia y mi preferido es el de las hierbas de San Juan, que se recogen al atardecer de la víspera y se dejan en agua al aire libre durante la noche. El poder de las plantas se une al de esa noche mágica y el resultado es un antídoto de las fuerzas malignas con el que lavarse la cara en la mañana de San Juan. También dicen que hace conservar la belleza todo el año. Hay muchas plantas que se pueden utilizar en este rito. Tradicionalmente se suelen elegir 7 y entre las más habituales están el hinojo, el laurel, la retama, el hipérico, la malva, la menta, el romero, la rosa.
Con algunas de las que recogí para esa noche, probé el mismo método de teñido que he explicado para las hojas de manzano, con las mismas proporciones de los ingredientes. Todas ellas son plantas hiperabundantes en mi zona. Esto me gusta porque el impacto de recolectar es mínimo y además son representativas del lugar en el que vivo. Además, siendo plantas aromáticas, es un gusto utilizarlas aunque solo sea por el aroma. Con el hinojo o fiuncho en gallego obtuve un tono amarillo vainilla claro. También probé con el laurel, en gallego loureiro, que dio un tono tirando al beige. Tanto uno como otro, al modificarlos con hierro, dieron tonos más cercanos al marrón claro que al verde. Otra planta con la que experimenté fue la retama, en gallego xesta, que es una planta protagonista en muchos rituales mágicos de Galicia, y a la que ya dediqué un vídeo con motivo de la Noche de las Brujas del 30 de abril. En este momento, 2 meses más tarde, ya no tiene esas increíbles flores amarillas, sino las vainas que contienen las semillas. De ellas obtuve un tono amarillo bastante cálido y un verde caqui al modificarlo con hierro. Por supuesto, esta es solo una de las muchas maneras en las que se puede teñir lana con tintes naturales. Y a partir de estos resultados se podría repetir estos tintes, por ejemplo, aumentando la cantidad de materia vegetal o el tiempo de teñido, para obtener tonos más intensos o algo diferentes. En el proceso de teñir hay muchas variables con las que podemos jugar, así que es una experimentación infinita. En cualquier caso, espero que te haya resultado interesante este vídeo y te animes a probar con plantas de tu entorno. Nos vemos en el siguiente vídeo.